El análisis de la crisis económica argentina lo tenemos con el doctor Juan Cruz Olmeda, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional de El Colmex. La semana que pasó fue una de las más turbulentas en términos económicos en la Argentina reciente. En 2 días, el peso se devaluó un 25%, acumulando en lo que va del año un total del 100%, y la sociedad entró en pánico rememorando las crisis económicas vividas de manera recurrente en el pasado. La corrida cambiaria solo pudo ser contenida en parte con la decisión del Banco Central de vender dólares y subir la tasa de interés al 60% anual, algo que resulta insostenible en el mediano plazo. En los días que siguen, la devaluación seguramente se traslade a la economía real. De hecho, durante varias horas, algunos proveedores dejaron de entregar productos a los supermercados y grandes tiendas, esperando para ajustar los precios. Todo lo anterior parece confirmar que durante este año la economía argentina no solo no crecerá, sino que probablemente se contraiga, siendo además que la inflación se ubicará seguramente por arriba del 30%, una cifra muy lejana a los objetivos oficiales. Si estos días han sido los de mayor volatilidad, los problemas económicos en Argentina han comenzado hace varios meses y han mostrado el agotamiento de la estrategia por la que apostó el gobierno de Macri desde sus inicios: acudir al endeudamiento externo mientras esperaba que el simple hecho de que hubiese llegado al poder un presidente pro mercado fuese a lograr que las inversiones internacionales y el comercio con los países centrales crecieran. Ambas decisiones hicieron evidente un error de cálculo sustantivo. La visión a favor del libre mercado chocó con un mundo que primero con el Brexit y luego con la llegada de Trump a la presidencia comenzó a apostar por políticas proteccionistas que han derivado en guerras comerciales en las que los países sudamericanos ocupan un rol secundario. Lo anterior ha llevado además a un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que no solo han hecho el acceso al crédito más caro, sino que han generado incentivos para el movimiento de capitales financieros hacia dicho país. Esta realidad es la que en parte ha llevado a una devaluación del peso argentino desde inicios del año. Ante el escenario anterior, el gobierno de Macri gestionó y llegó en junio a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prometiendo, a cambio de un préstamo de $50.000 millones, importantes ajustes al gasto público. El acercamiento al organismo internacional generó una importante redefinición respecto de la política exterior durante los gobiernos kirchneristas, que no solo limitaron el endeudamiento en el exterior, sino que explícitamente se alejaron del fondo para evitar su intromisión en la política económica interna. La corrida cambiaria de la semana pasada comenzó de hecho luego de que el presidente Macri anunciara que el gobierno argentino había acordado con el fondo un adelanto del dinero negociado en el préstamo. El problema es que al rato algunos funcionarios del organismo negaron que este acuerdo existiera, lo que expandió entre algunos inversores las dudas sobre la sustentabilidad de la política económica y en particular acerca de la capacidad del gobierno argentino para hacer frente a sus compromisos externos. La respuesta de la administración de Macri ha sido el anuncio de que mañana lunes se presentarán nuevas medidas económicas y el propio ministro de Hacienda viajará a Washington para negociarlas con el staff del organismo internacional. Según los trascendidos, dados a conocer durante este fin de semana, el plan incluirá una importante reducción del aparato estatal, la renuncia de algunos funcionarios que hasta ahora fueron claves en el gobierno para darle más poder al área económica y el sostenimiento de impuestos a la exportación que habían sido dejados de lado. Más allá de las situaciones concretas vividas en los últimos días, lo relevante de estos episodios tiene que ver con lo que evoca en los argentinos: el prolegómeno de una nueva crisis como las que han azotado al país a lo largo de su historia y que inevitablemente afectaron de manera negativa la vida cotidiana de la gente. En particular, aparece el recuerdo de lo acontecido en los últimos días del año 2001, que derivaron en una profunda crisis no solo económica, sino política y social. En diciembre de dicho año, el entonces presidente de la Rúa renunció en medio de protestas que terminaron con varios muertos.
El fantasma del 2001 está de alguna manera motivado por la repetición en la actualidad de varios ingredientes presentes entonces. Una política macroeconómica de inspiración neoliberal, la apuesta por medidas de ajuste, el Fondo Monetario Internacional como actor central en la definición de los lineamientos económicos del país y un gobierno debilitado políticamente, entre otros ingredientes. La situación general de la economía dista de la vivida en dicho año y es difícil pensar que el desenlace sea el mismo. Sin embargo, el hecho de que este evento esté tan presente en la memoria colectiva inevitablemente hará más difícil de implementar algunas medidas que seguramente tomará el gobierno. El programa de ajuste deberá además llevarse adelante en los meses previos a la elección presidencial programada para octubre de 2019 y en la que presumiblemente Macri competirá por su reelección. Es muy difícil que los resultados prometidos en términos de crecimiento económico puedan verse en el corto plazo y esto seguramente jugará un rol central durante la campaña. Para un país como Argentina, acostumbrado a vivir en una constante montaña rusa económica y política, un año es una eternidad, por lo que adelantar un posible desenlace no solo es arriesgado, sino probablemente irresponsable. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.